Theodore Roosevelt es tal vez el presidente norteamericano con la política exterior más realista que ha tenido ese país en el siglo XX. Él toma la herencia de la clásica política exterior inglesa en el sentido de la necesidad, él entiende la necesidad de mantener el equilibrio dentro del sistema internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre y cuando las cosas se mantengan como están, la probabilidad de conflicto disminuye. En la medida en que surja un actor nuevo o uno de los países que está compitiendo por el poder empieza a ganar, el sistema esto puede ser disruptivo para el sistema y por ende puede llevar a generar un conflicto. Nótese que Teddy Roosevelt es presidente hasta 1908, a él no le tocó la Primera Guerra Mundial y sin embargo, pues bajo esa lógica, él como que fue muy consciente de las implicaciones que podía tener precisamente una situación como la que se estaba viendo en ese momento. A ver, como todo el mundo lo sabe, lo sigue William Taft y después de eso es que pues su legado ya se pierde con Woodrow Wilson, que llega con toda esta visión más idealista de lograr la paz internacional y demás, que es la visión que impera durante gran parte del siglo en política exterior estadounidense. Adelantémonos hasta el año 79, porque en el año 79 el presidente Jimmy Carter y su asesor más importante en materia de relaciones internacionales era el catedrático ya bien conocido por la gran mayoría de la gente, Samuel Huntington, que también era un realista y heredero, digamos, un poco de la lógica de Roosevelt de mantener el equilibrio. Es en ese año, en el 79, cuando Estados Unidos decide dejar de reconocer a Taiwán como un estado. Y decide dejar de hacerlo precisamente en aras de mantener ese equilibrio, porque China era un país, una potencia que estaba emergiendo, que debido a la ruptura que hubo con la Unión Soviética durante el periodo Mao, era conveniente para los Estados Unidos que China se insertara más en el sistema internacional. Y para los chinos, por su parte, pues no sé si lo saben, en chino lo que pues el nombre de su país quiere decir es el reino de la Tierra Media. Ellos siempre se han considerado el centro del mundo y realmente lo único que a ellos les importa es poder mantener la integridad de su territorio, de lo que ellos consideran el imperio, su imperio milenario. Y ese territorio pues incluye a Taiwán, incluye también obviamente a Hong Kong, a Macao, al Mar del Sur, todas las grandes puntos de conflicto chinos. Es porque China pues no quiere reconocer ningún tipo de autonomía a estos territorios, sino los quiere considerar parte de ese territorio central, ese reino medio que ellos consideran es como el centro del mundo. Entonces Estados Unidos rompe en 1979 el reconocimiento con Taiwán, y en 1980, bajo el gobierno de Deng, ya se había hecho ya la transición en China, en el gobierno de Deng Xiaoping, se inventan este concepto que vendría a solucionar parcialmente la difícil situación de Taiwán, y es el concepto de dos sistemas, una nación. Entonces los chinos, para digamos de alguna manera evitar el conflicto en Taiwán, lo que hicieron fue decir: vamos a reconocer que Taiwán tiene autonomía administrativa, tiene autonomía política, tiene su propio sistema, pero hace parte de China. Sin embargo, los chinos no ejercieron ningún tipo de poder o control militar ni político sobre Taiwán, con lo cual Taiwán de cierta manera relativamente mantenía su independencia, pero no era reconocido como Estado. De cierta manera también, obviamente, como lo venían diciendo los chinos, para los chinos el tema era tan importante que para poder restablecer relaciones con Estados Unidos, la condición sine qua non de China era esa, que Taiwán pues no podía ser considerado como un territorio independiente. Y digamos, muchos otros países de Europa y del mundo occidental pues han seguido la ruta de no reconocer a Taiwán como territorio, precisamente para poder entablar relaciones diplomáticas con China. Este sistema, este concepto de una nación, dos sistemas, es un concepto que Estados Unidos había venido respetando por lo menos hasta el año pasado.
y era el concepto, y digamos que a pesar de la difícil situación, lo conflictiva que es la situación de Taiwán, se había podido manejar de una manera más o menos estable, por lo menos hasta el año pasado. Ahora hay que reconocer una cosa, es que los taiwaneses también, por lo menos desde el año 2000, los presidentes taiwaneses sí han venido mostrando una creciente animadversión hacia cualquier posibilidad de seguir siendo considerados algún tipo de territorio chino, y realmente han presionado mucho por su independencia total de China. Y es, digamos, en ese contexto tan tensionante que se da la visita el año pasado de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán, pasando por encima de las autoridades chinas, lo cual los chinos consideraron nuevamente una afrenta a el respeto por este concepto que ellos tenían de dos sistemas, una nación. La cosa habría podido quedar ahí, que ya de por sí era bastante tensionante, hasta que la presidenta taiwanesa decide visitar Estados Unidos recientemente. Pues con eso, pues ya definitivamente los chinos parece ser que están pues dando por hecho que no se les está respetando el sistema del concepto de la nación, dos sistemas, porque pues obviamente se les está recibiendo de la presidenta taiwanesa, la recibió el representante del presidente de la Cámara de Representantes, Mitch McConnell. Entonces, ya pues obviamente eso es una especie de reconocimiento implícito a la calidad de dignatario y de presidente de un país. Y la presidenta taiwanesa además, como pues lo vengo diciendo, ha insistido en que definitivamente Taiwán no quiere seguir siendo considerado de ninguna manera como alguna especie de provincia china. Entonces la situación pues se ha complicado bastante, y ya los chinos están haciendo maniobras militares en la frontera con Taiwán. Vale la pena decirlo, un conflicto en Taiwán puede llegar a escalar una guerra mundial, sí, perfectamente, porque muy probablemente Corea del Sur, Japón y Corea del Norte no se queden cruzados de brazos. Y pues para colmo de males, China tiene un arsenal nuclear considerable.